Habíamos anunciado que tendríamos en esta noche la continuidad de la conferencia que iniciamos la vez pasada sobre las tribus perdidas de Israel. Dejamos una tarea, ¿verdad?, que había que leerse, entre las cuales estaba Ezequiel capítulo 37. ¿Cuántos hicieron la tarea? Buenos chicos. Bueno, casi todos no la leyeron. El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. ¿Ok? Era muy importante leerse ese capítulo completo esta noche como penitencia por no habérselo leído. Se lo tiene que leer antes de acostarse. ¿Ok? Mire qué buen maestro que tiene. Mire. ¿Ok? Entonces tienen que leerse bien Ezequiel 37. Eso es muy importante. ¿Ok? Esta noche, con la gracia del Eterno, voy a clarificar algunas malas doctrinas que existen con respecto a lo que significa las ovejas perdidas de la casa de Israel, y especialmente vamos a hablar un poquito del efraimismo, ¿okay? Para puntualizar esta clase que es sumamente importante. Bueno, entonces, con la ayuda del Eterno y para su gloria, vamos a tratar este tema tan extraordinario, tan maravilloso, como es el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta noche tenemos que resolver el problema que dejamos la otra vez, ¿se recuerdan? ¿Cuál fue? El becerro grueso, eso es. ¿Por qué no un chivo? ¿Por qué no oveja? ¿Por qué específicamente el becerro grueso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y eso con la ayuda del Eterno vamos a tratarlo esta noche. Oramos pues que este sea un tiempo maravilloso de bendición, de revelación para todos. Imponemos el dominio del reino de Dios en esta Beit Knesset, en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, para un tiempo de conocimiento y de revelación de la palabra de nuestro Padre que permanece para siempre. Que los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach nos guarden y protejan a todos. Amén y amén. Una de las cosas más importantes que ustedes deben de tener siempre en cuenta a la hora de estudiar la profecía bíblica es si el tema que se trata, que están tratando los profetas, fue antes o después de la división de la monarquía. Eso es sumamente importante. Tenga mucho cuidado siempre cuando lee los profetas, ubicarlo en tiempo. ¿Ok? En tiempo. Yo hago un juego entre hombres y mujeres. No, de pronto esta noche hago uno aquí para animarles, entre hombres y mujeres. ¿Ok? Que se trata de descubrir el personaje. ¿Ok? Creo que hicimos una vez uno, ¿no? ¿Ok? Creo que para Shabbat. Hicimos uno, ¿se recuerda? Pero yo a cada rato hago eso allá en Nueva York y con mis amigos. A veces pasamos noches de Shabbat en esto. Y entonces escogemos un personaje. Vamos a decir Efraín. ¿Ok? Efraín. Seleccionamos ese personaje que nadie sabe quién es. Entonces los hombres tienen oportunidad para hacer 10 preguntas. En 30 segundos. Si se pasan de 30 segundos, ya le cuenta por una pregunta hecha. Tienen 30 segundos para hacer la pregunta. Y después que se terminaron, tienen 2 minutos para dar una respuesta. Si no, se le pasa a las mujeres. Entonces, la gente empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y una de las cosas que hay que preguntar siempre es, ¿ese personaje existió antes o después de la división de la monarquía? Acorralar el personaje tanto como uno pueda. ¿Ok? Ese personaje, en este caso Efraín, ¿existió antes o después de la monarquía? Antes
antes de la monarquía. Ok, ¿cuándo ocurrió la división de la monarquía? Según la clase pasada, a la muerte de Salomón. Sí, aproximadamente en el 960 antes de Yeshua, ¿verdad? Entonces, ya no hay que preguntar más nada. Ya sabemos que este personaje está para este lado de acá. ¿Ok? Ahora tenemos que hacer otra gran división aquí. ¿Este personaje fue antes de la monarquía o después de la monarquía? ¿Cuándo se inicia la monarquía? Con Saúl. ¿En qué año? En el 1040. ¿Verdad? ¿Ese personaje es antes o después? Antes. Mira, en dos preguntas, mira donde ya yo estoy ubicando el personaje. Ve cómo lo estoy acorralando cada vez más, con dos preguntas. ¿Ok? Right? La otra pregunta importante, ¿ese personaje fue antes o después de la cautividad de Egipto, de la primera redención? Efraín. ¿Quién fue Efraín? ¿Dónde nació Efraín? ¿Dónde nació Efraín? En Egipto. Pero fue antes. Fue antes porque después fue que... ¿Cuándo ocurrió la esclavitud en Egipto? 210 años después. Entonces antes. Mire cómo ya lo voy ubicando, ¿eh? All right. Esas son las cosas importantes. All right. Entonces, cuando usted está estudiando los profetas, la primera cosa que tiene que tener en cuenta es, este profeta está enviando un mensaje a cuál de las dos naciones. Porque la monarquía fue dividida. Israel se dividió en dos naciones. El norte con 10 tribus y el sur con 2 tribus. Sin embargo, pasó un hecho interesante que lo voy a tratar de mostrar aquí en la pizarra. Miren qué pizarra más linda tenemos. Un aplauso. Esto fue una sedacá de un hermano de la comunidad, ¿no? El hermano Ariel. ¿Ya está Ariel aquí? Está llegando. Vamos a dar un aplauso en ausencia. Para que no le pongan el ticket que le iban a poner por el mérito. Ok. Bueno, vamos entonces a tratar de hacer esto. Ok. Este es Galilea, el mar de Galilea. Este es el río Jordán. Este es el mar muerto. Dead Sea. Ok. Esta es la península de Sinaí. Aquí está Gaza. Ok. Por aquí está Jerusalén. Ok. La monarquía se dividió así. Quedó Judá aquí abajo, Israel aquí arriba. ¿Qué pasó con los levitas? ¿Cuál es la tierra de los levitas? No tienen tierra. Entonces, ¿dónde vivían los levitas? La ley establece que toda familia tenía que dar un pedacito de su tierra para que el levita pudiera conseguir poner su casita ahí atrás. Usted tenía una casa, usted edificó una casa y decía, ese pedacito de ahí lo dejo, porque si a un levita viene y quiere construir su casita ahí, que la construya. Entonces, porque ellos no siempre pueden estar en Jerusalén. Si está el trabajo de los levitas para Jerusalén, no cabe en el templo. Entonces, ellos venían y pasaban una semana en Jerusalén. Y el resto del tiempo se iban y volvían cuando le tocaban los oficios. Entonces, ¿dónde estaban ubicados los levitas? Todas partes de Israel. Entonces, cuando Jeroboam introduce este altar aquí arriba y este otro aquí abajo y llama a los levitas que ofrezcan sacrificios, y ellos se niegan, ¿qué hicieron todos estos levitas? Emigran. Y esto se quedó sin levitas. ¿Dónde se concentraron los levitas? En Jerusalén. Hubo judíos piadosos, hijos de Israel piadosos, que no están de acuerdo con nada de esto. ¿Qué hicieron? Emigraron también para Israel, para Judá. Hubo una migración hacia el sur de todas las tribus de Israel. Pero la mayoría se quedó aquí arriba. La mayoría se quedó aquí arriba. Entonces aquí se da un fenómeno que uno tiene que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el fenómeno que se da aquí? Que Judá y Efraín reciben a los levitas. Judá y Benjamín reciben a los levitas y además de recibir a los levitas, reciben a los piadosos de todas las tribus que se juntan acá. Y ocurre un fenómeno, y es que Judea se llena de representantes de todas las tribus.
de Israel, incluyendo la familia sacerdotal y los levitas. Cuando usted lee la profecía, usted tiene que tener el entorno general de lo que está ocurriendo, porque hay levitas aquí y hay de todas las tribus aquí abajo. Pero eso no significa que esto sea la promesa de Ezequiel 37. La promesa de Ezequiel 37 no significa esto, porque esto estaba ocurriendo en los días de Ezequiel, ya había ocurrido. ¿Ok? Por eso era importante que se leyera Ezequiel 37, para no tener que andar en muchos detalles. All right? Entonces, eventualmente, cuando esto ocurre, hay profetas que dirigen su mensaje a Israel del norte. Y hay profetas que dirigen su mensaje a Israel del sur. Y hay profetas que dirigen su mensaje a ambos. O sea, hay ciertas profecías que están dadas específicamente para Israel del norte. Y hay ciertas profecías que son dadas específicamente para Israel del sur. Y hay ciertas profecías que son para ambas. Por ejemplo, Oseas, capítulo 14, todo Oseas capítulo 14, versículo 1 al 3, es una profecía específicamente para Israel del norte. Si usted no puede tomar esa profecía que está dirigida a Israel del norte y aplicarla a Israel del sur. Pues si lo haces, no estás trazando bien la escritura. ¿Me sigue? Esos son datos muy importantes a la hora de enseñar esto. En todo caso, en el año 723, la situación fue tan caótica, que Dios decide destruir todo esto. Cae Samaria, que era la capital. Israelitas norteños son enviados para Asiria, África, todo el continente africano se llena de israelitas, la península ibérica se llena de israelitas, India se llena de israelitas, China se llena de israelitas. Fueron enviados hacia el norte, más allá del Éufrates, y hacia el sur, por todo lo que es África, hasta lo que hoy es Guinea, Nigeria, Etiopía, South Africa. Todo eso se llenó de israelitas. Fueron expulsados de aquí. Dice Amós, el profeta Amós, dice, los zarandearé entre las naciones. ¿Ok? Entonces, los asirios trajeron, el imperio asirio trajo asirios para acá, se mezclaron entre sí, surgen los samaritanos y Galilea se convirtió en tierra gentil. Por eso dice el profeta, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas dio gran luz. Y los que moraban en región de muerte, luz les resplandeció. Hasta puerco, uno de los negocios más grandes que había aquí arriba era el de puerco. Pero Yeshua le echó a perder el negocio a uno de ellos y tuvo tremendo problema. Ustedes conocen esa historia, ¿ok? ¿Por qué usted cree que la mayor parte de su ministerio público Yeshua lo pasó en Galilea? Galilea de los gentiles. Y yo no he sido enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eventualmente todo esto desapareció. Dejó de existir. Y el único que se quedó como representante de Israel fue Judea, el reino de Judea. Y es ahí que surge entonces, en la historia, el término por primera vez, judío. Usted no encontrará en ningún lugar de la Escritura el término judío antes de 723. Nosotros decimos, cuando los judíos salieron de Egipto, decimos así,
Pero eso no es la verdad. No había judíos en Egipto. Había hebreos. Habían los hijos de Israel. Pero no judíos. ¿De dónde surge el término judío? Cuando se establece el reino de Judea, después de la división de la monarquía, es que surge el término judío. Y desde entonces, debido a esto, Judea, el judío, el judeano, quedó representativo de todo Israel. Y hoy día decimos judío como un término que representa a todo Israel, pero históricamente sabemos que no es el pueblo judío, es el pueblo de Israel, conformado por judíos de Judea, conformado por rubenitas, por levitas, por gaditas, por danitas, por todas las tribus, las 12 tribus de Israel. No solamente la tribu judía, de Judá, sino de todas las tribus. Pero debido al hecho de que fue el reino de Judea el que sobrevivió este desastre, entonces el gentilicio judío surge para representar a todo Israel, y eso existe hasta nuestros días. Es importante que cuando decimos el pueblo judío, no es solamente el judío, incluye a todas las tribus de Israel, incluyendo los levitas. No te asombres que hay ovejas de Israel, hijos de Israel en África. De hecho, teníamos un video para presentárselo. ¿Tú crees que funcione? ¿No nos pondrá nerviosos? Vamos a intentarlo, miren eso. Miren esto y díganme si esto no es lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Ya encendió esto? Ahí está. Disfruten esto, ¿eh? Esto te voy a decir, esto es unbelievable. ¿Ok? Y eso está pasando en Perú, en Honduras, en todos lados. ¿Estás preparado para oír lo que voy a decir? ¿Seguro? ¿Estás listo? La mayoría de los hijos de Israel son negros. Los judíos askenazí son conversos de Asia, de Rusia, conversos de las tribus kazaris, los kusaris del siglo 6, 7 y 8. Estos son judíos auténticos. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura, los venderán como esclavos y no los querrán. Y trajeron esclavos negros de África para acá, supuestos esclavos. ¿Entiende de lo que estamos hablando? Usted va a Israel, ahora en el próximo viaje, y verá a nuestros hermanos judíos de piel negra en el ejército. Se está llenando de negritos judíos de todas partes. Y Hashem los está trayendo a todos, y los va a traer a todos. Yo tenía para pasar ahí en mi computadora, pero no quiero que se pongan muy ansiosos de que sale y no sale. Lo voy a preparar bien en un CD, en un DVD, para que no tengamos que depender de la internet. Los jeroglíficos de la época de la cautividad de Israel, donde están los judíos blancos y judíos con afro. Y también en Asiria, y también en Babilonia. Así que no piense que los judíos somos los blanquitos nada más. Bueno, ni tan blanquitos. Porque hay un refrán que dice que en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. ¿Ok? Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos de ellos se fueron a lo que hoy es Gran Bretaña. ¿Qué les parece esta palabra? British. ¿Qué les parece esta palabra?
Noah. ¿Qué es la canoa? ¿Quién le puso canoa a la canoa? Porque canoa quiere decir como Noé, o semejante a Noé. ¿Qué fue lo que Noé? ¿El qué? El arca, ¿verdad? Brit en hebreo es pacto, alianza. Ish es hombre. British, el hombre del pacto. ¿Va viendo? El extraordinario plan de la redención de Dios. En Perú, tribus indígenas cantando el Shema. En Honduras, tengo las fotos, en las piedras de las cuevas, la menorá, Maguen David, el Aleph Bet, Asibrei Hadibrot, en las piedras de las cuevas. ¿Quién puso eso ahí? ¿Por qué cuando Colón vino a América se trajo un asistente que era bilingüe, que hablaba hebreo? ¿Por qué se trajo a un traductor con él? ¿A quién venía a buscar Colón? ¿Por qué necesitaba un traductor hebreo para venir a América? Piensa. Hay un libro que se lo recomiendo leer, que se llama La lucha de Cuba contra los demonios, escrito por el más grande etnólogo que ha dado Cuba en toda su historia. Por supuesto, el gobierno lo tiene fusilado, ¿ok? Pero yo tengo ese libro. Y después, es un libro así. En ese libro, él demuestra que el 90% de los cubanos son hebreos. 90% de los cubanos. Colombia está llena. Antioquía, los paisas. Los gitanos, en España, en Venezuela, por todos lados. Recientemente Israel envió un comité para reunirse con un grupo en el sur de India que reclaman ser descendientes de la tribu de Manasés. Hablan hebreo, guardan las fiestas. Finalmente un grupo de ellos fue llevado a Israel. Escuche esto. Fue llevado a Israel. Y cuando los ubicaron en sus lugares que el gobierno les proveyó, esto es para echarse a llorar. Se vistieron y tomaron frutas y cosas para ir al templo a ofrecer ofrenda a Hashem por haberlo traído. Y cuando le dijeron que no había templo, no podían creerlo. Ahí se enteraron que el templo había sido destruido. Porque el día de Israel será grande, dice Hashem. Entonces, señores, el momento más grande de una profecía no es cuando se dice. El momento más grande de una profecía es cuando la hora de su cumplimiento llega. Esta es la hora para que esta profecía delante de nuestros ojos se está cumpliendo. Y por donde quiera usted ve gente que tiene adentro de ellos una voz que les dice: busca tus raíces hebreas, busca. Gente interesándose, ¿quiénes fueron mis abuelos, mis antepasados? ¿De dónde vinieron? Allá adentro hay un fuego que quema. Y no es una moda teológica, porque las modas vienen y se van. Esto no es una moda teológica, Rabotai. Esto es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Como señal de la inminencia del retorno de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Porque Rav Shaul dijo que Israel estará en endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Melo Agoyim.
exactamente las mismas palabras que Jacob profetizó sobre Efraín cuando movió las manos. Efraín está regresando. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice, Efraín está retornando. Porque Efraín es hijo de José, ¿verdad? Y se recuerdan que Efraín y Judá son los dos personajes más importantes en la profecía, porque no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Génesis capítulo 49, verso 8. Pero Efraín será Melo Agoyín, plenitud de Goín, de gentiles. Todo el plan, escuche, todo el plan de redención de Hashem corre por esas dos líneas paralelas. Si usted quiere entender la profecía, usted tiene que entender esto, porque todo corre por ahí, todo desde el principio. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra? 12. ¿Cuántos dieron un buen reporte? 2. ¿Quiénes fueron? Caleb y ¿quién? Y Josué. ¿De qué tribu era Caleb? Judá. ¿De qué tribu era Josué? Efraín. Ahí están los dos. ¿Cómo se llama el reino del norte? Uno de los nombres, Efraín. ¿Cómo se llama el del sur? Judá. Efraín, Judá. Cuando Efraín era muchacho, yo lo amé, y de Egipto traje a mi hijo. ¿Ok? O sea, hay que tener cuidado porque hay una profecía sobre Efraín que dice, en lugar de toros, me ofrecerán la ofrenda de sus labios. Pero ese es para Efraín, no para Judá. Para Efraín, no para Judá. Entonces, ¿cuál es la profecía de Ezequiel? ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Yo voy a tomar el palo de Efraín que está en Joseph y voy a tomar el palo de Judá y los voy a unir en mi mano y serán un solo palo en mi mano. Entonces, de los grandes eventos proféticos que están ocurriendo en nuestros días, que nuestros ojos lo están viendo, uno es la resurrección del Estado de Israel. 2, la toma de Jerusalén. Y 3, ¿qué cosa? La restauración de Efraín. La restauración de Efraín. Ahora, en el judaísmo hay un principio de interpretación de la Torah que se llama Gezerat Shavah. Estuvimos hablando de eso en la clase, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Gezerat Shavah? Equivalencia de expresiones. Equivalencia de expresiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted encuentra un texto aquí que es antecedido por otro, las provisiones legales, proféticas, halágicas, éticas del primero aplican al segundo potencializadamente. Entonces, hay una teología que es una teología equivocada, que se llama efraimismo. Y hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque el efraimismo enseña que la iglesia es Efraín y que los judíos es Judá. Y que la gran reconciliación que vendrá va a ser el de la iglesia con Judá. Que cuando la iglesia regrese a sus raíces hebreas, eso es Efraín regresando a Judá para bendición de toda la tierra. Eso no es cierto. Eso no es otra cosa que teología del reemplazo. Una cosa, déjenme ponerlo aquí para que lo veáis con vuestros propios ojos. Una cosa es Israel, formado por Judá, el reino, y
Efraín. Y otra cosa son las naciones. Dios tiene un pacto con Israel, tan especial que ni siquiera se puede contar entre las naciones. Ahora, la elección de Israel no es el rechazo de las naciones, es el medio de Dios para alcanzar las naciones, porque la salvación viene de los judíos. Israel es a las naciones lo que la tribu de Leví es a Israel. ¿Cuál fue la propuesta que Dios le dio a los Israel al pie del monte Sinaí cuando se fue a entregar la Torá? Éxodo 19, del 1 al 6. ¿Cuál fue la propuesta? Ustedes me serán un reino. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que yo quiero que tú le digas a los hijos de Israel. Ustedes me serán un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un profeta y un sacerdote? Se los voy a ilustrar con mi cuerpo ahora. Yo estoy realizando ahora la función de un profeta. Pero si yo hago así, yo estoy realizando ahora la función de un sacerdote. El sacerdote trae al pueblo ante Dios. El profeta trae a Dios ante el pueblo. Un sacerdote es alguien que trae una persona que está lejos, cercana. La palabra corbán en hebreo, corbán en hebreo, viene de una raíz que significa acercar. Acercar. Y ese es el trabajo de un sacerdote, acercar a un pueblo que está distante a Dios. Tengo ahí una foto en una de estas conferencias, la voy a pasar, de un sumo sacerdote negro en Asiria que llevaba escondido el pectoral con las 12 piedras sagradas. Está en un jeroglífico asirio. Entonces, ¿qué es lo que tenía que llevar el sacerdote cuando entraba a ministrar al templo? En el pecho, en el pectoral, ¿qué tenía que tener? 12 piedras, y en cada una de las piedras que estaba el nombre de las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando el sacerdote entraba en el templo, en él entraba representativamente todo Israel. El sacerdote es uno que representa, que trae de lo que están lejos, los trae cercanos. O sea, Israel es a las naciones lo que el sumo sacerdote es a Israel. El día que las naciones entiendan esto, no tocarán a Israel. Cuidarán a Israel. Porque cuando Israel cae, las naciones caen. Cuando Israel se levanta, las naciones se levantan. No ha habido una sola ocasión en el trato de Dios con Israel que las naciones no hayan sido bendecidas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué vino? Los 10 mandamientos. ¿Han bendecido los 10 mandamientos a las naciones o no? Imagínate el mundo sin los 10 mandamientos. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de la cautividad babilónica, ¿quién vino después? Mashiach. Y cuando Dios termine de restaurar en nuestros días al Estado de Israel, ¿quién vendrá entonces? Mashiach vendrá otra vez. Las naciones se tienen que convertir al Dios de Israel. Las naciones se tienen que convertir al Dios de Israel. Bendita la nación cuyo Dios es Yuhei-Bahei. Y vendrán las naciones todos los años a Jerusalén para santificar la fiesta de los tabernáculos.
Vendrán las naciones y dirán las naciones, subamos a la casa del Dios de Israel, del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. 10 hombres de las naciones echarán mano del tzitzit de un yehudí y le dirán, vamos contigo, porque hemos oído que Hashem está contigo. Entonces, las naciones es una cosa. Efraín en las naciones es otra cosa. Ahora, Rashaul habla de Israel como un árbol que tiene una raíz santa. Un árbol de olivo. Y muchas de esas ramas fueron desgajadas. No todas, pero muchas fueron desgajadas. Y habla de las naciones como otro olivo silvestre. Estoy en Romanos 9, 1 al 11, 28. 2 olivos. Cuando el mensaje de la redención llega aquí y la persona responde a ese mensaje, ¿qué hace Dios con esa persona? La hace partícipe de esto. Entonces Israel se va ampliando, se va llenando de las naciones. Porque las naciones comparten con Israel la herencia del reino. En otras palabras, the Messiah is not a Jewish party. Es una fiesta para todos. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? El Mesías no es una fiesta solo para los judíos, es para todos. Ayer fue en la clase. Ayer en la clase estudiábamos el texto. Yo tengo ovejas que no son de este redil. A esas me conviene traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de las diferentes naciones que se unen por conversión al Dios de Israel y por los méritos de Mashiach? Son hechos partícipes del pueblo de Dios. Dice Rashaul, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos. Déjame explicar qué es lo que quiere decir eso, porque Rashaul está usando ahí una halajá rabínica, ¿ok? Que es sumamente importante. Y espero que Hashem me dé gracia y sabiduría para explicar este concepto lo más sencillo posible, ¿ok? Antes de Mashiach, cuando un gentil se convertía al Dios de Israel, eso no lo hacía parte de Israel. Lo hacía un justo de las naciones. Un amigo de Israel, un justo de las naciones, pero no parte de Israel. Si esa persona quería ser parte de Israel, tenía que hacer la conversión legal. No solo del alma, del espíritu, legal, con el cuerpo. Tenía que convertirse legalmente en judío. ¿Cómo? A través del Brit Milah. Éxodo, capítulo 12, a partir del verso 38. Dice, los extranjeros que moren en medio de ti, si quieren santificar Pesa, si quieren comer el Corbán Pesa, tiene que circuncidarse. Porque ningún incircunciso puede comer el Corbán Pesa. Eso está escrito en la Torá. O sea, cuando una persona se convierte al Dios de Israel, eso no lo hace partícipe de Israel. Es un extranjero en Israel.
pero no es un ciudadano de Israel. Es un advenedizo, uno que puede estar. En otras palabras, eso tiene visa de turista. Puede entrar, puede salir, puede entrar, puede salir, no tiene problema. ¿Ok? Pero no tiene residencia permanente, no tiene green card. Yo voy a México, ¿verdad? Voy a Honduras, voy a Argentina, voy a Brasil, voy a Bolivia, voy a todos estos países he ido. Me dan, ¿qué? Una visa de turista. Mira el pasaporte, boom, 3 meses. En esos 3 meses puedo viajar por todo el país, la policía me para, me mira, ok. A los 3 meses me tengo que ir. No soy residente permanente, soy extranjero, soy un advenedizo. Si yo quiero quedarme en México y hacer mi residencia fija en México, yo tengo que nacionalizarme. Yo tengo que dar un permiso, otro tipo de visa. Entonces me dan otro tipo de visa. Ustedes conocen bien eso porque la mayoría de nosotros no hemos nacido aquí. Muchos entraron como turistas, otros mojaditos, otros, ¿verdad? A remo puro, en canoa, ¿verdad? Y cada uno de nosotros aquí adentro tiene diferentes estatus, ¿verdad? Diferentes estatus. Algunos optamos, como yo, por ejemplo, por la nacionalidad. Y soy ciudadano de Estados Unidos, pero dice, ¿dónde nací? Cuba. Ahí ponen, eres ciudadano de Estados Unidos, pero naciste afuera, Cuba, no soy de aquí. Israel es igual. Usted se convierte al Dios de Israel, eso no lo hace usted judío. Usted es pastor, entra en las raíces hebreas, eso no lo hace usted rabino. Entonces, muchos piensan que como eran pastor acá, ahora pues se pasa para acá, pues ya soy rabino acá. Los otros días me dijo mi hijo menor, me dijo, papi, quiero ser rabino. Y yo, ¿sabe qué fue mi respuesta? Mientras puedas evitarlo, evítalo. Ahora, ¿qué dice la ley? A esa persona que es extranjera, esa bendice, ¿quiere comer la Pascua? Ok, no hay problema. Circuncídese. En el caso del varón, en el caso de la mujer, tiene que hacer tevilá. Hay una serie de cosas que tiene que hacer y entonces entras como parte de la familia. Por eso es que en Hechos 15 se da esta tremenda discusión entre los discípulos, entre los creyentes, de qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los recibimos como parte de la comunidad o los circuncidamos para poderlos recibir? Y algunos decían, hay que circuncidarlos. Hay que circuncidarlos, que guarden toda la ley, los 613 mandamientos, simbólicamente hablando, ¿ok? ¿Por qué digo simbólico? Porque aunque se dice 613 mandamientos, los 613 mandamientos no es para todos. Hay mandamientos aquí que son para las mujeres, hay mandamientos aquí que son para los sacerdotes, hay mandamientos aquí que son para los reyes, hay mandamientos aquí que son para los hombres, hay mandamientos aquí que son para los levitas, en fin. Se dice 613, pero eso no significa que todos tienen que guardar 613 mandamientos. Además de eso, muchos de esos mandamientos solamente son operativos dentro de la tierra de Israel. Usted está fuera de la tierra de Israel, eso no aplica. Además de eso, algunos mandamientos son contingentes a la existencia del templo. Si el templo no está en pie, esos mandamientos no hay por qué guardarlos. Por ejemplo, Pesaj no se puede celebrar fuera de Jerusalén. Shavuot no se puede hacer fuera de Jerusalén. Sukkot no se puede hacer fuera de Jerusalén. Y para poder hacerlo, el templo tiene que estar en pie. Entonces, ¿qué significa que nosotros guardamos Pesaj? Nosotros no guardamos Pesaj ninguno. Para poder guardar Pesaj como es, hay que irse a Jerusalén y el templo tiene que estar en pie. El templo no está, no hay Pesaj.
¿Qué es lo que hacemos? En memoria de Pesach. Hacemos un memorial. Por eso es que en el Seder de Pesach estaba la patita de un cordero que no se come, o para evitarlo, la patita de un pollito, una alita, una cosita, para que no vayamos a pensar que hicimos un sacrificio fuera de Jerusalén, porque está prohibido por la Torah. Entonces, cuando hacemos 613 mandamientos, en realidad eso es simbólico. Si vamos a la verdad, apenas 72 mandamientos se pueden cumplir hoy día en el Egipto, de los 613. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte al Dios de Israel sin estar presente en Mashiach? ¿Es extranjero? Residente, pero no es parte de él. Si la persona quiere ser parte de Israel, tiene que hacerse ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo dice Rav Shaul ahora? Que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sin hacerte el brit milá. ¿Cómo? Porque está presente en Mashiach. ¿Y qué tú dices? ¿Qué tú dices? Porque está presente en Mashiach. Al estar presente en Mashiach, se da a conocer un misterio, dice Rav Shaul, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, no inventado, revelado por la Ruach HaKodesh. En otras palabras, el asunto estaba ahí, en la profecía, pero estaba escondido. Hasta que llegara el tiempo del que abre los sellos de la profecía. Y ahora, estando presente Mashiach, eso que estaba escondido es revelado. ¿Qué es lo que estaba escondido? Dios le dijo, Génesis, capítulo 12, 1 al 3. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La expresión hebrea ahí, Ibrehu, que estuvimos estudiando un día, la expresión hebrea Ibrehu en el Talmud se explica diciendo injertar en. Serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo serán injertadas en ti todas las familias de la tierra? Porque más adelante, en el capítulo 18 de Génesis, Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. En tu simiente. Tenía que venir la simiente para que la bendición resultara operativa. ¿Y esa simiente quién es? Mashiach. Entonces, estando presente Mashiach, lo que estaba prometido ahora se activa y se hace funcional y práctico para todos. Por lo tanto, cuando una persona de las naciones, una persona de entre las naciones, oye del mensaje de la redención y lo acepta, estando presente Mashiach, echando mano al perdón de sus pecados por el sacrificio de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, esa persona le es contado por Brit su conversión. Porque en ciertas condiciones y en ciertas situaciones la fe es contada por justicia. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando usted cree ese mensaje de redención y usted confía a Yeshua Mashiach, la expiación de su alma, Dios le cuenta eso a usted por Brit,
le cuenta a usted por justicia. Y entonces, usted es hecho partícipe. ¿Están conmigo hasta aquí? O sea, la pregunta es, ¿cómo yo tengo que vivir aquí? Juntamente a mis hermanos de la casa de Israel. ¿Cómo tengo que vivir? Ya estoy aquí adentro. Ya no soy extranjero. Soy conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. ¿Cómo tengo que vivir ahora? ¿Cuál es mi rol, mi parte, mi función aquí adentro? Tengo un problema de power. Hay una escuela que dice, tienen que guardar los 613 mandamientos. Y hay otra escuela que dice, tienen que guardar solamente 7 mandamientos. ¿Lo vieron? ¿Ves? Hay 2 escuelas. Usted se va a encontrar 2 escuelas. Una escuela, la escuela de Shammai, que dice 613. Se va a encontrar la escuela de Hillel, que dice 7. Shammai y Hillel simbólicamente. Entonces, ¿cuál es mi enseñanza? La que el Espíritu de Mashiach me ha revelado a mí por mi entendimiento de la Escritura, es que cuando un gentil que no es de la casa de Israel se convierte al Dios de Israel por medio de Yeshua Mashiach, es hecho copartícipe de la promesa, conciudadano de los santos, parte de Israel, parte del gobierno de davídico, y su función es guardar los 7 mandamientos. Por ley, no es opción, por obligación, tiene que guardar 7 mandamientos. Esa es su función, guardar 7 mandamientos. Y los demás son opcionales, excepto 5, porque esos 5 son señal de pacto que Dios entregó específicamente a Israel. ¿Cuáles son? El Brit Milá, Metzuzá, Tzitzit, Tefilín y Shabbat. Esas 5 cosas son exclusivamente para el judío. Por lo tanto, un gentil que se convierte al Dios de Israel a través de Yeshua Mashiach, no hay que obligarlo a circuncidarse. Si no tenga susto, no le va a pasar nada a los varones aquí. Por ahí andan diciendo que uno tiene un cuchillo, que después de las reuniones le cortan. No crea eso es la Lashon Hara. Right. ¿Significa que usted no se puede circuncidar? No. Si usted se quiere circuncidar, se puede circuncidar. De hecho, si lo haces, no vas a tener pérdida. Todo es ganancia. Siempre que te asegures que lo haga un buen urólogo. Eso no lo haga usted en su casa. Se puede morir. Tiene que hacerlo un urólogo. Hay que hacerle exámenes, ver cómo está el azúcar, la presión. ¿Ok? Y se le corta el prepucio y ya está, circuncidado. Pero la circuncisión no es brit. Una cosa es la circuncisión y otra cosa es el pacto de la circuncisión. Son 2 cosas diferentes. Un médico puede hacer circuncisión. Solamente un juez de Israel puede hacer brit milá. ¿Entiende? Y en el caso de la mujer, pues va a la migdal para hacer una tevila, una purificación, que es su circuncisión. Porque a la mujer no se le exige circuncisión de la carne. Entonces, si usted hace la circuncisión por razones médicas, circuncisión sería la palabra técnica. Si usted hace la circuncisión, es decir, una circuncisión sin pacto, por razones médicas, usted hace excelentemente bien.
Y le felicito si usted toma esa decisión. Porque se va a librar de miles de problemas. Usted y su esposa también. Si un día voy a tener una reunión solo con hombres para hablar de las cosas que solamente podemos hablar entre hombres, para explicarle todas las ventajas que eso va a tener para usted. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Brit Milá. Entonces, un creyente que se convierte al Dios de Israel por medio de Mashiach, no se le exige Brit Milá. Tampoco se le exige que tiene que poner mezuzá en todas las puertas de su casa. Ni tampoco tiene que usar tzitzit. Ni tampoco tiene que usar tefilín del brazo, la cabeza. Ni tampoco tiene que guardar el Shabbat como señal de pacto. El caso del Shabbat es un caso especial. ¿Por qué razón? Le voy a explicar por qué. Porque el Shabbat originalmente se le dio a Adán en el Gan Edén. No había judíos, no había Israel. El Shabbat es para todas las naciones. Todas las naciones deben de guardar un día de descanso, el Shabbat. Todas las naciones. ¿Qué pasó? Las naciones abandonaron este mandamiento de Dios. No lo quisieron. Dios se lo dio a Israel. Israel lo tomó. Y por Israel haberlo tomado, entonces Dios se lo dio como señal de pacto a Israel. Entonces, el Shabbat es especial porque por un lado es para las naciones y por otro lado es señal de pacto para Israel. Porque Israel dijo que sí cuando las naciones dijeron que no. Entonces, ¿debe guardar el Shabbat un creyente de origen gentil? Sí, debe guardarlo. ¿En memoria de qué? Del Creador. Y de la creación. Debe de guardarlo en memoria de la creación. Si el Shabbat no hubiera sido olvidado por las naciones, no existiera idolatría en la tierra. El Shabbat es un cerco de protección contra la idolatría. Porque cada vez que una persona diga, Dios hizo los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna en 6 días y el séptimo descansó. ¿Cómo puede decir que el sol, la tierra, la luna, las estrellas son dioses? Cuando el hombre abandona eso, entonces eventualmente la luna es un dios, el sol es un dios, la estrella es un dios, el otro es un dios, porque se olvidó que hay un creador. El momento que eso se restauró en las naciones, la idolatría se viene abajo. No puede haber idolatría en una nación que guarda el Shabbat. Ahora, el pueblo judío, además de guardar el Shabbat en memoria de la creación, lo guarda como señal de pacto. ¿Por qué? Porque cuando todas las naciones dijeron no, ustedes dijeron sí. Les doy esto ahora como señal de pacto. O sea, ¿cómo tiene que guardar el Shabbat un Yehudí? Como señal de pacto. ¿Cómo lo tiene que guardar? ¿Un converso? En memoria del Creador y de la creación. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el 7º día descansó y obtuvo espíritu. Entonces, el Shabbat es un caso especial, por eso. Ahora, como señal de pacto, no lo puede guardar. Porque de hacerlo, está tomando una identidad que no le pertenece. Está usurpando. Es una teología del reemplazo. Es una teología de la sustitución vestida de piedra. ¿Hace eso menos? No, para nada. Es cuestión de su identidad. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, las mujeres cuando estén en su menstruación, tienen que guardar la ley de nidá. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener relaciones sexuales con su marido
mientras tenga impureza menstrual. Está prohibido. Si la mujer tiene 5 días, ¿ok? De sus días del mes, más 7 días que tiene que esperar para estar seguro que está bien limpio todo, entonces después se une a su esposo. ¿Ok? No, la mujer judía. Y hay que guardar las leyes de unidad. ¿Qué pasa si viene un judío aquí y está llorando muy triste? Y usted le dice, varón, ¿qué le pasa? Que no puedo guardar las leyes de unidad. ¿Qué piensa usted de ese judío? Walter Mercado no queremos aquí. Si un hombre que esté sufriendo porque no puede guardar las leyes de menstruación mensual, tiene un serio problema de identidad. Porque esas leyes no son para usted, Señor. Eso es para las mujeres. Pero cuando usted ve a una persona que está llorando porque no puede guardar un mandamiento que no le corresponde, es la misma cosa. Es un problema de identidad. Yeshua no tuvo ese problema de identidad. ¿De qué tribu era Yeshua? De Judá. ¿Podía él entrar al templo y ministrar ofrendas y entrar al lugar santísimo? No podía. Cuando Yeshua iba al templo de Jerusalén se tenía que quedar del lado acá de la puerta. No podía pasar. Si pasaba, ahí mismo dejaba de ser Mashiach. El único que podía pasar para allá eran los levitas y más allá solamente el Cohen Gadol. Yeshua no sabe cómo era el lugar santísimo, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar de ahí una vez al año. ¿Él tuvo problema con eso? Lloró, se afligió, porque Señor, tú no me dejas entrar. Ni tampoco usurpó esa posición. Cuando él llegaba a la sinagoga, ¿cómo actuaba Yeshua cuando llegaba a una sinagoga? Hey, se me sientan todos, yo soy Mashiach, me van a escuchar. No, Yeshua venía y se sentaba en la sinagoga. Si lo llamaban a leer la Torah, él se paraba y leía la Torah. Si el rabino le decía, dé la explicación de la Torah, él daba la explicación de la Torah. Yeshua no vino para abrogar todo este sistema como algunos payasos piensan que pueden hacer hoy día. No lo hizo Yeshua. Dice, el palo que humea no apagará, ni harán alzando la voz en las calles, porque todo ese sistema lo puso Dios y Yeshua se sujetó a eso y respetó eso. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Me entiende lo que estamos hablando? Ahora, después de esta excepción, que son necesarias, que todas las naciones lo tienen, ¿quién puede ser presidente de Estados Unidos? Mi hija puede ser presidente de Estados Unidos, pero yo no. Soy ciudadano americano, pero no nací aquí. Con Obama hay un lío, porque todavía no se sabe si eso es kosher o no es kosher, ni me voy a meter yo en eso. Uno dice que sí, otro dice que no, que es un lío. ¿Por qué es un lío? Porque la ley de Estados Unidos establece que el único que puede aspirar a la presidencia de este país es un americano nacido en Estados Unidos o en sus territorios. Así que el asunto es bien serio. Sí, claro. De hecho, uno de ellos estuvo corriendo para la presidencia, Lieberman. ¿Se recuerda? A la vicepresidencia. Y no dudo que algunos de los que han sido presidentes de Estados Unidos hayan tenido sangre judía. ¿Se recuerdan de la secretaria de Estado en los días de Clinton? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Se llama?
estando en la segunda vuelta de Clinton, descubre que su madre era judía. Y esas historias se dan, pero entendemos este principio, Robotán. Entonces, cuando los judíos guardan lo que tienen que guardar y los creyentes de origen no judío guardan lo que tienen que guardar, juntos, en Ejat, vamos a echar abajo el reino del mal. Entonces, esa doctrina que enseña que la iglesia es Efraín y que por la iglesia ser de Efraín todo el mundo tiene que circuncidarse, todo el mundo tiene esto, todo el mundo tiene eso, hay que tener mucho cuidado con esa doctrina. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué sucede si usted descubre su judeidad como Moisés? ¿Qué edad tenía Moisés cuando supo que era hebreo? Tenía 40 años. Moisés no se crió con los hijos de Israel. Moisés, ¿dónde se crió Moisés? ¿En el palacio del faraón? Dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo del faraón y escogió irse con su pueblo. Y si eso pasó en la primera redención, en la segunda, que es más grande, ¿cuántos Moisés Dios no tendrá por ahí de que 40 años es que viene a darse cuenta de que... Pero eso es una cosa y otra cosa es otra. Si cuando esa persona descubre sus raíces judías, su sangre judía y hace su retorno, se le exige a Efraín que haga el Brit Milá con todas las 5 marcas. Es su conversión por retorno. Su conversión por retorno. Ahora, ¿qué sucede si una persona no es judía, pero tiene un corazón para guardar los mandamientos de Dios? Los que están representados en los 613. ¿Qué se hace? Esa persona viene y dice, yo quiero la circuncisión, yo quiero Shabbat, yo quiero Mezuzá, yo quiero Tzitzit, yo quiero Tefilín. Yo quiero eso. ¿Qué se hace con esa persona? ¿Sabe lo que se hace? Se sienta uno con ella y uno le pregunta, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Dice, bueno, y ahí se determina si sus motivaciones son puras. O sea, lo quiero hacer porque estoy enamorado de una judía y si no soy judío, no me deja entrar. Ya sabemos que su motivación no es pura. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque la cosa está muy mal aquí y yo oí que si hago la conversión, me voy para Israel, hago aliyá y el gobierno me sostiene allá por un año. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque esto se va a poner muy malo aquí, viene la gran tribulación y yo prefiero hacerme judío y irme para allá, para Israel, porque allá no va a pasar nada. Tampoco. Allá hay intereses. Entonces, ¿cuál es una motivación válida delante de un tribunal? La razón por la cual yo quiero guardar todos esos mandamientos, aunque no tengo derecho ninguno porque soy nacido fuera, lo quiero hacer por una razón. Por el honor de Hashem. Por el honor de Hashem lo quiero hacer. Y si uno ve que sus motivaciones son puras, se me hace su proceso. Pero las motivaciones tienen que ser puras. No por un problema de identidad, no por un problema de que me siento menor y si hago esto voy a hacer mejor. Como una vez fuimos a un restaurante y me dice uno de los que va, se pone la kipa y le dice al otro, oye, ponte la kipa. Y el otro dice, ¿por qué? Dice, pues si te pones la kipa nos tratan mejor. Mire qué motivación para ponerse la kipa. Ponte la kipa, pues si entras con kipa, te tratan mejor. Entonces, esa persona hay que trabajar con ella para estar seguro que cuando llegue la hora de la verdad, no se afloje. Porque es 1000 veces mejor ser un buen Benei Noah que un mal Yehudí. Los otros días estuve en España, se me acerca una señora.
llorando. Y me dice, rabino, desconvérsame. Y dije, ¿qué? Así me dijo, esas fueron las palabras. Desconvérsame. Digo, ¿qué quieres decir, hija? O sea, a mí me convirtieron, yo hice la conversión y todo eso, pero nunca me explicaron todas las responsabilidades que eso tenía. Y ahora yo no puedo con eso, rabino. Yo no puedo con esto. No puedo. Desconviértame, por favor. Imagínense, tuve que esperar que llegara Yom Kippur para poder destruir ese voto. Eso es muy serio. Muy serio. No estamos jugando, señores, a religión. Es muy serio. Si una persona que viene con esa motivación, hay que estar seguro de que y si es mujer, más todavía. Si es mujer, más todavía. Y si es soltera, tremendamente más todavía. ¿Por qué? Porque la judeidad se da por la madre, no por el padre. ¿Ok? La judeidad la da la mamá, no el papá. Si mi padre es judío, mi madre no es judía, yo no soy judío. Pero si mi madre es judía, aunque mi padre sea un sinvergüenza, yo soy judío. Es la madre la que da la judeidad. ¿Cómo lo sabemos? Esdras. ¿Qué pasó en los días de Esdras? Los hijos de Israel se casaron con moabitas y las trajeron con sus hijos. ¿Y qué dijo Esdras? Se van de aquí esas mujeres con sus hijos porque no tienen herencia en Israel. Y los echó a todos. Y les hizo jurar. Y Esdras, que era un hombre tan noble, era como Aarón, dice que se rasgó la barba con la mano. Se rasgó la barba. Entonces, como tiene que haber dolido. Sacarse la barba así, se la sacó, le dijo, no llevamos 3 días aquí en Israel y ya ustedes están violando el pacto, casándose con mujeres no judías. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que Hashem venga y nos eche otra vez de aquí? Y les hizo jurar que enviarían a esas mujeres con sus hijos para Moab. Y que ellos se casarían con mujeres judías. ¿Por qué? Si la judaidad la da el padre, entonces esos muchachos eran judíos. ¿Cómo Esdras lo va a echar de la tierra? Entonces, esto es muy serio. Esta es la ley de Israel. Hay algunos grupos dentro de Israel como los caraítas, que dicen que si el padre es judío, vale también. Los caraítas. ¿Pero quiénes son los caraítas? Los saduceos. Vaya usted a hacerle caso a los saduceos a ver a dónde va a ir. ¿Quiénes son los caraítas? Los saduceos de la época de Yeshua, que no creían ni en espíritu, ni en resurrección, ni en nada de eso, ni en la Torah oral, ni en nada de eso. La ley de Israel no lo cambie, no importa cómo me lo ponga, no me importa lo que me diga. Si tu madre no es judía, no eres judío. Period. Así está establecido por la ley de Israel. Desde Esdras hasta el gobierno actual de Israel, el Sanedrín, todos. Eso lo establece. Entonces, si viene una muchachita muy bonita, ¿verdad? ¿Ok? Hacer su conversión, usted tiene que redoblar el cuidado, porque al momento que haya su conversión, los hijos que tenga son judíos. Los hijos son judíos. Por eso es que los rabinos son tan cuidadosos de quién es la mujer. Tan importante es esto. Tan importante es eso, que en una casa se sigue la costumbre de la madre. Si el padre es askenazi y la esposa es sefardita, las costumbres de los hijos tienen que ser sefarditas. Si el padre es sefardita y la madre es askenazi, hay que seguir la costumbre de los askenazi. ¿Cómo lo ves? Es la mamá. La madre. Porque, ¿cómo yo sé que yo soy el padre de mis hijos?
¿Cómo yo sé? Yo no sé. Pero la mamá sí sabe. La mamá sabe que ese salió de allá adentro. Es de ella. No hay duda alguna. Entonces, ¿qué pasa en el exilio? Lo aleno, tenemos que decirlo con dolor. Una mujer judía era violada por 3, 4, 5 hombres. Salió embarazada. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Ese niño. Pero el niño es judío. Porque la mamá, el vientre. Pero es 99 puntos por ciento. Y ese 1%. Ok. Sí, por eso hay que ser más cuidadoso en el evento que sea una mujer. Okay. Cuando hablamos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿nos estamos refiriendo a eso? No a las conversiones por motivos puros. ¿Está claro eso? Ok. ¿Alguna pregunta antes de irnos al becerro grueso? ¿Hay alguna pregunta? Rabino, en el caso, como usted estaba hablando, sabemos que la mayoría de las personas que vienen, que se han gentilizado, puede ser que la mayoría sean de la tribu de Israel, que están retornando nuevamente, pero vienen como gentiles. Entonces, en este caso, esa persona que viene sin ningún tipo de identidad, no se puede obligar y decirle, oye, tienes que hacerte judío, definitivamente. Pero tampoco se puede desanimar a que busque su identidad y se haga judío también. O sea, darle el espacio. Hay que darle el espacio. Para que pero no animarlo. No animarlo. Todo lo contrario. Hay que desanimarlo. En este caso, ¿por qué? Hay que desanimarlo para que si persiste, sea auténtico. O sea, para que los huesos secos despierten. En este caso. Pues si usted lo anima, se lo pone fácil, la persona pues, ok, porque está fácil. Pero hay más bien, un buen rabino la va a desanimar. Si es bueno. Si es un rabino responsable con la ley de Israel. Ahora, algunos dicen, bueno, pero espérese un momentito, siempre se dice padre de, y la madre no. ¿Verdad? Sí, pero eso fue antes de la ley, antes de Sinaí. Después de Sinaí, cuando Dios establece la nación de Israel como nación, es la madre. Por ejemplo, antes se podía uno casar con un montón de mujeres, pero ya no, porque por ahí anda una doctrina que están los matrimonios múltiples. Gente que yo vaya ahora y le diga a Vivi, ¿sabes qué, mi amor? Puedo tener 4 o 5 mujeres más. Sí, me fusila. Si con una no se puede, dime tú con 3. No, son locuras. Rav Shaul establece marido de una sola mujer. Y algunos dicen, sí, pero eso es nada más que para los que deseen liderazgo. No, como todo el mundo está ahí, el que desee liderazgo, con más razón tiene que cumplir. Así es como funciona. No solamente Rav Shaul lo establece, los rabinos de la casa de Israel también lo establecen. ¿Por qué perdió Salomón el reino? Por violar el mandamiento de tener un montón de mujeres. Porque Jacob tuvo 2 mujeres, sí, pero fue engañado. Además fue antes de la ley. Bueno, ese es tema para otro día. Más las suegras. ¿Ok? Rabotai, el camino está abierto. Si usted quiere hacerse judío, si usted quiere hacerse judía, el camino está abierto. Eso no es ningún problema. Pero que su motivación sea pura. Que no sea por agendas escondidas. ¿Entiende? Sino por un corazón puro.
Pero si usted descubre que tiene sangre judía, entonces ese es el caminito. Y en este proceso estamos. La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿para qué existe una comunidad como esta? ¿Para qué existe una comunidad como esta? Como un aprisco. Para que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel encuentren un lugar y aquellos de las naciones encuentren un lugar donde puedan ejercer libremente su fe hebrea sin negar a Yeshua como Señor. Sin esconderlo y sin torearlo. Porque algunos andan por ahí toreando a Yeshua. Yeshua no es para torearlo. Es para vivir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó con el becerro grueso? Vamos a resolver el enigma. ¿Okay? Vamos a resolver el enigma. Y después vamos a recoger una ofrenda para cubrir gastos de esta conferencia. Pero antes le vamos a resolver el problema del enigma. Y después de la ofrenda que vamos a levantar, le voy a pedir de favor 5 minutos más para que hagamos una encuesta comunitaria. Porque ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que ya no cabemos aquí. Y queremos ver qué piensa la comunidad de si se aparece una oportunidad de movernos a un lugar más amplio. Queremos escuchar su opinión. Y ahí tenemos una pequeña encuesta, pedírsela a todos que por favor tomen unos minutitos, la llena y nos la deja. ¿Okay? Y luego le informaremos qué hacemos. ¿Okay? ¿Qué fue? No sé lo que será, pero bueno. Entonces, el becerro grueso. ¿Por qué no una chiva? ¿Por qué no un chivo? ¿Por qué tenía que ser un becerro? Por lo siguiente, voy a borrar aquí para que lo vean más fácilmente. Así, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ok. ¿Se recuerdan la ley de la herencia que estudiamos? Right? Cuando Yeshua explicó, contó la parábola del hijo pródigo, que se llama, él está haciéndolo dentro del contexto de la ley de la herencia. ¿Okay? O sea, ¿cuándo se reparte la herencia? Después que el padre ha muerto. Si el padre tiene que repartir la herencia estando vivo, hay dos cosas. ¿Okay? Una, el padre lo puede hacer, ¿ok? Puede repartirlo. ¿Ok? La segunda cosa es que el padre puede restaurarla, tomarla de vuelta, puede reclamarla, porque está vivo todavía, puede cambiar, ¿okay? el testamento, puede restaurarla. ¿Qué hizo el hijo menor? Dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, yo te considero que tú eres un hombre muerto. Y por lo tanto, dame la parte de la herencia. Pero se las dio a los dos. Porque si usted lee bien a Yeshua, él dice, y les repartió la herencia. ¿Qué hizo Judá? No la vendió. ¿Pero qué hizo el menor? Cuando lo juntó todo, se fue. ¿Por qué tuvo que pasar tiempo para juntarlo todo? Porque la ley de la herencia dice que cuando el padre está vivo, puede recuperarla. Entonces, ¿qué sucede si yo voy a vender 20 acres de tierra, que el valor del mercado está a $10,000 el acre? Si el padre está vivo, lo puede tomar para atrás, me puede reclamar todo para atrás. ¿A cómo se vende en realidad el acre? 1,000.
Porque ¿qué empresario va a comprar eso a 10,000 cuando el padre puede echar para atrás el negocio en cualquier momento? No es garantía ninguna. Entonces, ¿a qué precio vendió el hijo menor la herencia? A muy poco precio. ¿Y a dónde lo gastó? En una provincia apartada. Lo gastó todo. O sea, esa parte de la herencia que él la vendió estaba en manos de extraños. ¿Cómo hacía el padre para indicar a todo el pueblo que iba a recuperar la herencia? Haciendo un sacrificio de un becerro grueso. Entonces, cuando dice ahí que mató el becerro grueso, quiere decir, voy a recuperar la herencia. Lo que tú perdiste, lo voy a traer de vuelta y te lo voy a poner de nuevo en la mano. Qué tremendo padre que tenemos. O sea, no era un chivo lo que se podía ofrecer, ni una gallina, ni nada. Tenía que ser el becerro grueso para que todo el mundo supiera que aunque el hijo lo perdió todo, el padre lo iba a recuperar y lo iba a hacer heredero de nuevo. Mira el padre que tú tienes. Mira el Dios que tú tienes. ¿Te atreves a creer eso en tu vida también? ¿Cuántas cosas Hashem no te ha dado y tú las has perdido? Oportunidades, talentos, capacidades. ¿Y quién se ha llevado toda esa riqueza? ¿Quién se ha comido toda esa riqueza? Pero cuando el hijo pródigo vuelve, y vuelve arrepentido, ¿qué hace papá? Le voy a dar la oportunidad otra vez. Una segunda oportunidad. Nos devuelve la virginidad de ahora, con todos los privilegios. Eso es glorioso y es extraordinario. Y ese es nuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Alguna pregunta? Esa yo una a ustedes entonces. ¿Dónde tú estás en todo esto? ¿Dónde tú te ubicas? ¿Te ubicas como un justo de las naciones? ¿Que te has convertido al Dios de Israel por medio de Mashiach? ¿O hay algo adentro de ti que dice, yo soy parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Dónde te ubicas? ¿Cuántos se consideran ovejas perdidas de la casa de Israel que están regresando? Levante su mano. Honestamente, si usted lo siente. ¿Cuántos se consideran que son justos de las naciones que se han refugiado bajo las alas del Dios de Israel? Levante su mano. Juntos, vamos a hacer la gran diferencia para la gloria de nuestro Padre que está en nosotros. Y eso es la identidad de esta comunidad. Y ese es nuestro trabajo. Y esa es nuestra función. Si somos fieles a eso, Hashem nos va a premiar. Como también las otras comunidades tienen su visión y su misión. Y Hashem las va a premiar. No piensen ustedes que esta visión es la única que vale. Dios necesita muchas cosas. Dios necesita un José que luce egipcio, que ocupa una posición secular, que no tiene nada de religioso, pero que es instrumento de salvación para el mundo. Dios necesita ortodoxos como Daniel y sus compañeros que ni siquiera comían de la comida del rey. Dios los necesita también. Y Dios necesita mujeres como Esther, que tuvieron que casarse con no judíos para salvar a Israel. Dios tiene muchos hijos con diferentes misiones. No nos pensemos que nosotros somos los únicos. No pensemos que nuestra misión es la única. Y no critiquemos a los demás porque no tienen la visión y la misión que nosotros tenemos, porque Dios tiene una visión y una misión con ellos, que unida a esta, forma el enorme plan de redención que está en las manos solo de Dios, no en las manos nuestras. Pero en lo que Él nos ha dado, seamos fieles.